Bueno, quiero hablar con un amigo en el cual quiero entrar en un tema que realmente nos preocupa al mundo en general, ¿sí? En nombre de la libertad de expresión, podemos decir lo que quiera, podemos insultar lo que quiera. Allí han muerto, también hubo atentados terroristas. Acá también hubo atentados terroristas. Han puesto bombas en un comedor donde estaban comiendo policías y civiles. Han entrado a cuarteles y mataron colimbas. Y acá en este país se los premia, y en otros países se manifiestan, y acá también se manifiestan. Todos somos Charlie, no sé qué. Yo no soy nada, yo no soy Charlie, yo no tengo nada que ver con esa gente. Yo no insulto la fe de los demás, no provoco. Pero bueno, tengo un amigo que sabe mucho más que yo y está del otro lado, el señor Arturo Cirilo Larrabure. Cirilo, ¿cómo te va, Arturo? Héctor Díaz te saluda. ¿Qué tal, Héctor? Buen día, feliz año. Feliz año para vos también, gracias, Cirilo. ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. Arturo, bueno, la pregunta era y llamarte. Sabemos que pronto se va a cumplir también un nuevo aniversario, aquel ataque a la Tablada, también un ataque guerrillero, pero que los argentinos, no sé qué nos pasa. La verdad que a mí a veces me hace ruido cuando nos manifestamos en contra de lo que sucede en otro país y no en el propio. Y verdaderamente a veces no es bronca, es lástima porque no sabemos defender lo que es nuestro. Una opinión tuya con respecto a lo que ha sucedido en Francia, y un hilo a lo que sucede en nuestro país. Bueno, el terrorismo ataca en todo el mundo, donde encuentra debilidades. Entonces hay que formularse, independientemente que yo estoy en contra también de esa agresión en la libertad de expresión, coincidiendo contigo. Yo no agredo a nadie, porque indudablemente aquel que agrede puede recibir la agresión, ¿no es cierto? Pero en este caso, digamos, hay que tener muy en claro que el terrorismo muchas veces no solo agrede porque recibió agresión. Creo que es muy bueno lo que ha pasado en estos días con Radio Mitre, con La Nata especialmente, cuando el otro día comenzó a leer un poquito de las víctimas civiles del terrorismo en la Argentina. Y mucha gente comienza un poco a levantar los ojos y las antenas y decir, pero ¿cómo esto pasó en el 70 en la Argentina y no me lo contaron? ¿Qué es lo que se esconde, digamos? Entonces, todo esto tiene relación con estos grupos fanáticos, que en realidad el terrorismo es fanático. Ahora, la otra pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué debo hacer yo ante el terrorismo? Esa es una pregunta que nosotros como país nos debemos formular. Yo digo, si Santucho decía que si hubiera ganado el ERP, si hubiera triunfado el ERP, aquel grupo terrorista armado que secuestró a mi padre, que lo tuvo metido en un pozo 372 días, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Santucho? Él dijo, hubiéramos fusilado a 1 millón de personas. Es como lo que hizo el Che en Cuba. Exactamente. Pero el Che acá es, no sé, palabra santa, y nadie recuerda y nadie sabe, o no quieren saberlo, y no lo dicen, que fue un asesino. Entonces la pregunta es, ante la agresión terrorista, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Defenderse? ¿Y cómo se defiende? Normalmente reprimiendo. Tal cual. Entonces, este ataque terrorista un poco saca la máscara a tantos, sobre todo de la Argentina, porque Argentina y América Latina tienen conductas muy deshonestas, muy ambiguas, porque por un lado apoyan la defensa, pero ojo, en la Argentina no la apoyan. Hablan de la dictadura de Videla,
pero no hablan de la dictadura de Fidel Castro, que ya lleva 55 años. Entonces, lo que tenemos que tratar de ser los argentinos es honestos, no tener un doble mensaje. Si yo condeno esto, lo tengo que decir por qué y por cuánto. Y si esto tiene relación con algo que sucede en el mundo, es similar con algo que sucede, yo no puedo no condenar en el mundo y sí condenar acá. Es decir, yo tengo que ser una persona transparente, no puedo tener dobles mensajes. Y Argentina tiene dobles mensajes. Estamos con el tema del pacto de Irán, que ahora vuelve a la palestra, que fue un ataque, el ataque terrorista más grande que tiene la Argentina es el ataque a AMIA, año 94, sí. 21 años. 21 años, 18 de julio. 18 de julio. Del 94. Todavía sin resolver. Pero no nos preocupemos de que no se resolvió lo de 21 años. Pensemos por qué no se resuelve, por ejemplo, lo que pasó hace 40. Y que no está resuelto porque aquellos que nos atacaron hoy gobiernan el país. Tal cual. No puede ser. Es decir, Tayana, que fue canciller, que es candidato por el Frente para la Victoria, habla de que condena el acto del terrorismo. Pero ¿y él cuando era terrorista? Cuando atacó a la Argentina. Es decir, ¿y dónde está? Tuvo 2 veces preso, ¿eh? Sí, no es que estuvo una vez preso, o ninguna. Estuvo preso. Es como tantos otros que son periodistas hoy y condenan el terrorismo, pero no se condenan ellos, no se autoinculpan. Entonces también la pregunta es, ¿por qué el gobierno argentino guardó un silencio que huele a complicidad? ¿Por qué tanto lío con el canciller Timerman si estuvo en la marcha o no estuvo en la marcha? Porque no lo pueden decir, porque es el doble mensaje, Héctor. No pueden hablar, porque tienen el doble mensaje, porque ellos no han condenado al terrorismo en la Argentina. Porque si lo hubieran condenado, todos los del 70 tendrían que estar presos. Arturo, acá estoy leyendo una frase de la señora de Carlotto y ella dice: nosotros reivindicamos el valor de una lucha armada que sí la hubo. Esto lo publicás vos en tu página, yo la reproduzco, y la verdad que a veces indignan esta frase, en vez de hacer un mea culpa, de bajar los decibeles, de decir que esto estuvo mal, de que no se vuelva a repetir, porque esta gente cree que hizo bien las cosas y hizo todo mal. Nuestro país no le fue bien, y no estamos bien vistos en el mundo por estas locuras que han sucedido en nuestro país en el nombre del terrorismo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Argentina es ambigua, con dobles mensajes, como te decía recién, y que indudablemente hay para algunos una lucha armada que fue buena y una lucha armada que fue mala. Entonces, no se puede reivindicar la lucha armada del terrorismo, no se la puede reivindicar, porque entonces es terrorista aquel que reivindique esa lucha armada. Que la hubo, no hay duda de esto. La causa 13, cuando condena a la Junta en el juicio a los comandantes, dice que hubo una guerra revolucionaria asimétrica con características muy particulares, pero de baja intensidad, pero una guerra al fin. Entonces, si Carlotto habla de guerra, cuando hay dos posiciones, cuando alguien está en guerra, como está el mundo ahora contra el terrorismo después de este ataque al corazón de Francia, porque París es el corazón de Francia, y ahora también lo tuvimos en Bélgica en estos días, es decir, es la cultura occidental que está siendo atacada, y nosotros ¿qué somos? ¿Cultura occidental u oriental? Por eso también falta definir. Bueno, Argentina estuvo en guerra, esa es la verdad. Tal cual. Y si estuvo en guerra, y bueno,
las leyes de la guerra son muy difíciles, sobre todo cuando el terrorismo tiene conductas, digamos, comportamientos asimétricos, o cuando atacaron Tablada, no fue un ataque sorpresivo. Cuando atacaron Villa María, donde secuestraron a mi padre, no fue un ataque sorpresivo. Son normalmente ataques en un horario donde no hay gente, mucha gente apostada, de guardia. En el caso de Villa María, donde se llevaron a mi padre, atacaron a la noche. 80 hombres no había 80 que defendían. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Y esos actos hay que condenarlos. Y condenarlos en la justicia, como queremos nosotros. Pero la causa de mi padre no avanza. La causa de Rucci no avanza. Y las otras causas, la de Viola, la del capitán Viola y su hijita María Cristina, que fíjense que tienen la causa el mismo fiscal y el mismo juez que ahora tienen la causa de Milani. O casualidad, ¿no? O casualidad. Entonces la pregunta es ¿cómo van a interpretar? Porque el fiscal Britos, que está allá en Tucumán, ya optó por una posición, condenó a militares por delitos de lesa humanidad, muy similar a la causa que se le aplica a Milani y la imputación que se le hace a Milani. Ahora, están en un... porque aquel que miente, tarde o temprano se le descubre la mentira. Ese es el problema, que acá hay mucha gente que miente, y con permanentemente. Y con los años esas máscaras comienzan a caer. Y esto es lo que está pasando con este gobierno. Arturo, aprovecho ya que te tengo de ahí, de este lado. Los otros días no discutíamos, sino que intercambiábamos palabra con un amigo que por ahí dentro de un rato lo saco al aire. Yo le decía, y adhiero a las palabras del Santo Padre, con respecto a esta revista, Charlie Hebdo, en el cual, en nombre de la libertad de expresión, uno puede insultar, provocar, agraviar la fe de los demás. Y más cuando te metes con personas que son fanáticos. ¿Cuál es tu opinión con respecto, primeramente, repudio la muerte de esas personas? ¿Sí? No se debe matar en nombre de Dios, como bien dijo el Santo Padre. Pero también doy el otro mensaje: no provoques. No, porque nuestra religión, el cristianismo, no es provocador. Yo lo que no coincido en este caso con el Papa Francisco es el tema de que hay que poner siempre la otra mejilla, como me pedía mi padre desde el cautiverio en sus cartas, ¿no es cierto? El cristianismo normalmente pone la otra mejilla. Ahora, esta gente indudablemente provocaba permanentemente. Eso está mal, hay que condenar a aquellos que provocan, hay que condenar, pero eso no merece que la condena sea justificar el acto de terrorismo. Es decir, hay que condenar la provocación y hay que condenar al terrorismo. Es decir, tenemos que vivir en paz. Claro, pero viviendo en el momento que se está viviendo, en el contexto que se está viviendo, yo la verdad que yo se lo decía los otros días a este amigo, le decía, yo no puedo andar por la calle tirándole el auto encima a la gente, porque voy a encontrar un loco que o se baja con un fierro y me rompe la cabeza, o me pega un tiro, y vos decís, ¿y cuál es el límite? El límite está en el respeto por el otro. Así es. Y yo creo en eso. Me dice, no, pero en nombre de la libertad de expresión, entonces yo me encuentro con una bala. No, hay que ver que hay una provocación, y vos no provocás a los locos, porque el loco no sabes para dónde te va a salir. Claro, hay que tener mucho cuidado con la libertad de expresión, hasta dónde llega. Era una revista muy provocadora. Yo no digo que merecían lo que les... No, nadie dice que merecen la muerte. No, yo tampoco. Pero yo creo que no se puede respaldar la provocación permanente
y el fanatismo, porque en definitiva también son fanáticos aquellos que escriben, porque las líneas de impresión, las palabras, también son balas que agreden y que matan. Una frase puede matar también a una persona. Claro que sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Queremos paz, defendamos la paz. Esa es la verdad. Arturo, no te quiero molestar más, estás de vacaciones, seguramente te estarás... No, todavía no estoy de vacaciones, pero estoy en un lugar tranquilo. Estás tomándote unos mates con una... Exactamente. Y yo vengo a enfriar la pava. No, por favor, te agradezco, Héctor, porque de los pocos periodistas que nunca se han olvidado de nosotros, de las víctimas del terrorismo, 18.000 víctimas del terrorismo, que el gobierno argentino y los sucesivos gobiernos se han olvidado de nosotros. Ahora parecería ser que en todas estas caídas de máscara, algunos comienzan a recordarnos, pero no hablan del libro Los Otros Muertos, de Victoria Villarruel, del CELTIP, de Carlos Manfroni, de Muscat, de Magaldi y tantos otros. Es que es políticamente incorrecto, ¿me entendés? Ya la nata de una puntada. Esperemos que, bueno, uno de los periodistas más influyentes de la Argentina, que es Jorge Lanata, dio un puntapié. Esperemos que los demás, los más famosos, los que realmente son formadores de opinión también, puedan también reivindicar esto que ustedes están buscando, que solamente justicia. Pero ¿sabes lo que pasa, Héctor? No nos invita, habla de las víctimas del terrorismo y no entrevista a ninguna víctima del terrorismo. Ya lo van a hacer, vas a ver que ya lo van a hacer. Bueno, hay que tener fe en Dios que va a llegar. Exactamente. Bien. Arturo, Dios te bendiga, feliz año. Gracias igualmente, felicidades para todos. Gracias. Hemos hablado con el señor Arturo Cirilo Larrabure. Recibió agresión. Creo que es muy bueno lo que ha pasado en estos días con Radio Mitre, con la Nata especialmente, cuando el otro día comenzó a leer un poquito de las víctimas civiles del terrorismo en la Argentina. Y mucha gente comienza un poco a levantar los ojos y las antenas y decir, pero ¿cómo esto pasó en el 70 en la Argentina y no me lo contaron? ¿Qué es lo que se esconde, digamos? Entonces, todo esto tiene donde encuentra debilidades. Entonces, hay que formularse, independientemente que yo estoy en contra también de esa agresión en la libertad de expresión, coincidiendo contigo. Yo no agredo a nadie, porque indudablemente aquel que agrede puede recibir la agresión, ¿no es cierto? Pero en este caso, digamos, hay que tener muy en claro que el terrorismo muchas veces no solo agrede, pero y en otros países se manifiestan, y acá también se manifiestan, todos somos Charlie, no sé qué, yo no soy nada, yo no soy Charlie. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Yo no insulto la fe de los demás, no provoco. Pero bueno, tengo un amigo que sabe mucho más que yo y está del otro lado, el señor Arturo Cirilo Larrabure. Cirilo, ¿cómo te va, Arturo? Héctor Díaz te saluda. ¿Qué tal, Héctor? Buen día, feliz año. Feliz año para vos también. Gracias, Cirilo. ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. Arturo, bueno, la pregunta era y llamarte. Sabemos que pronto se va a cumplir también un nuevo aniversario. Bueno, quiero hablar con un amigo en el cual quiero entrar en un tema que realmente nos preocupa al mundo en general, ¿sí? En nombre de la libertad de expresión, podemos decir lo que quiera, podemos insultar lo que quiera. Allí han muerto, también hubo atentados terroristas. Acá también hubo atentados terroristas. Han puesto bombas en un comedor donde estaban comiendo policías y civiles. Han entrado a cuarteles y mataron colimbas. Y acá en este país se los premia. Que el ataque a la tablada, también un ataque guerrillero.
pero que los argentinos, no sé qué nos pasa, la verdad que a mí a veces me hace ruido cuando nos manifestamos en contra de lo que sucede en otro país y no en un propio, y verdaderamente a veces no es bronca, ¿eh? Es lástima, lástima porque no sabemos defender lo que es nuestro. Una opinión tuya con respecto a lo que ha sucedido en Francia, y un hilo a lo que sucede en nuestro país. Bueno, el terrorismo ataca en todo el mundo.